Vamos a seguir con el capítulo 22. Éxodo, capítulo 22. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Bueno, pues el buey tenía una mayor utilidad, tenía un mayor valor, pues se pagaba 5 veces, y en caso de la oveja, se pagaba 4 veces. Si la robaron y la mataron o la vendieron, ¿sabes qué? Ahora la pagas a la quinta o a la cuarta vez. Ajá. Y pues era muy fuerte el pago de estos animales. ¿Por qué? Pues porque eran animales de trabajo, eran como que su fuente de ingreso, ¿no? Si tú un granjero, imagínate que le robas las vacas, ¿de qué hace, no? O sea, se queda ahora sí que sin su fuente de ingreso, o sea, le estás quitando su manera de vivir. Entonces, vamos a ver que todas estas leyes tienen como principio la protección de la propiedad del prójimo, la justicia, también proteger a los demás. Entonces dice, bueno, pues si alguien robaba, lo que es básicamente el sustento, el trabajo de alguien, lo tenía que pagar 4 o 5 veces. Hoy sería como si alguien le roba, no sé, la herramienta. Por ejemplo, un carpintero, van y le roban la herramienta. Oye, pues, lo estás dejando peor que si le robas el dinero. Porque con la herramienta trabaja y por lo menos genera. Pero si le robas la herramienta, ni dinero ni herramienta. Pues, ¿de dónde va a producir? Entonces era más severo el castigo. Dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió, no será culpado de su muerte. Y en este caso se refiere a si es en la noche, ¿no? Hay traducciones que dice, si fuere hallado haciendo un túnel. O sea, de que, ¿sabes qué? Está forzando la puerta, está forzando la ventana, está haciendo un túnel para meterse a la casa. Y pues en la noche, ¿no? Ven y pum, de repente el escopetazo, pues dice, ¿sabes qué? No es culpable el que lo hirió. Fíjense que en México no aplica esto. Yo he conocido casos de una persona aquí en Cancún que era maestro de karate o de no sé qué, estos que usan espadas. Se metieron a su casa y este cuate los tenían así con pistola. Y en un descuido digamos que de ladrón, este cuate tenía una espada ahí en la pared, agarró y le dio un espadazo al ladrón. Pum, vale, sí. Y lo mandó al hospital y murió a este cuate. Lo metieron a la cárcel a él, al padre. Porque de acuerdo a la ley, de aquí dice que no está en igualdad de circunstancias. Dijeron, no, pues es que una espada no es lo mismo que una pistola. Entonces, si el otro hubiera traído espada, pues entonces sí. Pero como no traía espada y tú sí, y tú sacas ventaja de tu conocimiento de esto, pues entonces a la cárcel, o sea, lo llevaron y tuvo que pagar fianza, fue un problema ahí. Digo, qué severo está la ley, o sea, qué difícil es aplicar la ley y qué falta de espíritu de la ley, o sea, también. Entonces, bueno, aquí la Torah, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Si alguien es hallado forzando una casa y lo hirieren y se muere, ¿sabes qué? Pues no es culpa del que lo hirió. Entonces es también un temor para el que estaba queriendo robar de noche, para que antes le pensara. Pero dice, pero si el ladrón pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, de día, ¿por qué si se consideraba penado para el que lo hirió? Porque podía pedir ayuda. Porque en teoría ya sería demasiado descaro, pues robar una casa de día, o sea, meterte en una casa ya hacia plena luz del día, ya era así como que, oye, qué exagerado, ya ni temor de Dios hay. Pero dice, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Se acuerdan? Esa era una de las causas de caer en esclavitud. El ladrón insolvente, el que no podía pagar, cuando ya lo cacharon, pues ahora te vendemos de esclavo y a pagarle lo que debes. Ahora a trapear, a barrer, a pintar y a arar y a trabajar todo para que pague lo que se había robado. Dice el verso 4, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o sea asno u oveja, pagará el doble. Entonces, bueno, la diferencia con el verso 1, que se pagaba 4 y 5 veces, es que en el 4, en el caso del buey y de la oveja, dice en el verso 1, si lo degollare o lo vendiere, o sea, ya no tiene manera de recuperarse. Pero si sigue vivo y lo puede recuperar, dice, bueno, pues ahora lo paga el doble, por andar de ladrón. Que por eso les decía que los que se robaron el corazón de la mujer, pues ahora lo pagan al doble, y como no les alcanza, ahora de esclavos de sus esposas. Dice el verso 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de la viña pagará, ¿no? Este es el caso de dientes, ¿se acuerdan?
del animal, de que de repente estaban, o pues aquí sí es intencional, ¿no? De repente de, ándale, métete al campo del otro, ¿no? Así pues como para ahorrarme toda la siega. Ándale, métete un ratito, el típico que saca al perro a pasear y ándale, ve a casa del vecino y ya regresas. Porque es lo que hace, ¿no? Ve y ya ahorita es, oye, ¿qué onda? Estás transgrediendo un principio de la Torah. O sea, no permites que tu animal se vaya a casa de otro, ni alimentarse, ni hacer sus necesidades, porque no te gustaría que vayan a tu casa al animal de otro y pues se haga ahí. Entonces dice aquí, si alguno se pastara en campo o viña y metiera su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. O sea, la responsabilidad otra vez, o incluso el abuso, ¿no? De repente, ay, este condenado se metió y pues ya se comió toda la cosecha del otro. Ni modo, no, nada de ni modo, pues ahora tú la pagas. O sea, porque pues ya se ahorraba, ¿no? El alimento. Verso 7 dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble, ¿no? Que eso ya se explicó. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Perdón, me salté el verso 6, ¿verdad? Sí, me salté el verso 6, dice el verso 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, mieses es la cosecha, ¿no?, de la cebada, del trigo, o campo, dice, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces, bueno, era común que de repente pues ya se juntaban las espinas, la hojarasca, lo que quedaba y pues lo quemaban. Pero de repente el fuego salía de control y ya se le saltaba al vecino y ya le quemaste al vecino la cosecha, ¿sabes qué? También lo tienes que pagar, ¿no? O sea, la responsabilidad civil, ¿no? El pagar los daños a terceros, aunque no haya sido con intención ni modo, por un principio de justicia, por un principio de bienestar en la relación social entre los vecinos, ¿estás qué? Pues tienes que pagarlo. Entonces, pues antes de prender un fuego, fíjate que lo puedes controlar. Y bueno, pues esto también implica nuestras relaciones, porque de acuerdo a la carta de Jacob de Santiago dice pues que nuestra lengua es como un fuego, ¿no? Y dice que la lengua, siendo pequeña, se jacta de grandes cosas y puede provocar un incendio de un bosque. Entonces lo que nos dice aquí, ¿sabes qué? Si vas a jugar ahora sí que con fuego, pues ten cuidado, porque al ratito ya lo propagaste en el vecino y en el vecino del vecino y ya no lo vas a poder, ahora lo vas a tener que pagar, o sea, ahora vas a tener que tú cubrir el daño de lo que hayas hecho por lo que tú dijiste. O sea, nuestras palabras pueden quemar algo y se pueden salir de control y se esparce. Entonces, pues en un momento tenemos que dar la cara. O sea, si dijiste algo que provocó un incendio, pues ni modo, dice, ¿sabes qué? Yo lo dije. Porque a veces así hay gente que anda diciendo la shonara o chisme y al ratito, no, yo no dije, ¿no? Y ya se hizo ahí un rumorzote y dice, ¿sabes qué? No, tú iniciaste el fuego, tú eres el responsable. Y dice el verso, ahora sí, el verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces nos dice, bueno, pues fíjate a quién le encargas las cosas, porque si se las roban y no aparecen, pues bye, ¿no? O sea, le encargo, el guardián se le llama aquí, en el caso de guardián no pagado. De alguien de que le encargaste algo. Y dijiste, ¿sabes qué? Pues guárdame mis joyas, guárdame esto porque me voy de viaje o lo que sea. Y se meten a casa del prójimo y no aparece quien se las robó. Pues ni modo, tú tienes que asumir esa pérdida. Pero dice aquí que se tenía que indagar si es que no fue un autorrobo, ¿no? De repente, oye, te encargo esto y ¿de qué crees? Que se lo robó la muchacha, se lo robó al pintor, se lo robó no sé quién o bla, bla, bla y no aparece. Se tenía que indagar. Entonces se llevaba a los jueces y se le pedía testimonio, se investigaba a ver si no se las había robado por ahí, ¿no? El encargo. Entonces, pues habla también igual de cuidar a quién encargas las cosas, pero también la responsabilidad en un momento dado de ser honestos. Por eso dice ahí, el dueño será presentado a los jueces para que vean si no metió manos o si no fue algo que él se quedó. Verso 9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Entonces,
pues es parte de la misma Torah. Como les digo, la Torah nos llama a tomar responsabilidad de nuestros actos, aun cuando no tengan malas intenciones. Aunque digas, oye, pues yo nada más quería quemar aquí la mala hierba, pues sí, pero te llevaste también la buena hierba del vecino, pues también la pagas. Entonces, ni modo, a veces tiene que ser así. Y creo que este sentido de la justicia, de ir ante los jueces y de poner testigos y de investigar y de pagar todo esto, es finalmente para que no se perdiera lo más valioso. Que lo más valioso entre las personas es la relación, es la amistad, es la hermandad. Eso es lo más valioso. Porque las cosas materiales son recuperables. Pero el hecho de que no se hiciera justicia, aunque no haya sido de mala intención de parte de tu hermano, eso iba a generar rencor, eso iba a amargar la relación. Y pues cuántas veces no ha pasado que a lo mejor le prestas algo a alguien y ya cuando te lo regreses ya está hecho pedazos, ¿no? Casi casi si apenas se sostiene en lo que le diste y dices, ay, oye, o sea, como que, bueno, pues no hay bronca, ¿no? Pero pues, a veces sí puedes quedar un poco con el sentir de, no, no le vuelvo a prestar nada, ¿no? O sea, ya, pues ya aprendí la lección es, no le presto nada. Y además vas y le dices a todos, nadie le presta este cuate porque no cuida las cosas, o es un desconsiderado, ¿no? O, o le presté esto y lo perdió, o se lo robaron, y entonces no lo cuida. Entonces, el principio aquí que dice, ¿sabes qué? Lo más valioso de todo esto es tu relación con tu prójimo, es que tengas relaciones sanas, que estés bien con él. ¿Por qué habríamos de enemistarnos por cosas que tienen manera de reponerse? Entonces, el hecho de que por lo menos, aunque haya sido sin querer, se te reponga, por ejemplo, si tú eres el agraviado, dices, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues sí, ya estamos bien. Y el hecho de que el que hizo el daño pague, por lo menos también te libera de conciencia. Porque a veces puede llegar alguien y te dice, híjole, ¿sabes qué? Pues te rompí esto, te lo pago. No, 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 ¿cómo crees? No te preocupes, no, no, sí. Y bueno, pues órale, va. Pero el otro se queda en la conciencia de que, híjole, pues es que ahora ya no le puedo pedir otra cosa porque pues la verdad es que ya le quedé mal. O ya le rompí esto, o ya le dañé esto, y ahora ya no quiero. Y entonces otra vez se daña la relación. Y Dios no quiere eso. De verdad que estos mandamientos debemos de tomarlos muy en cuenta en nuestra vida diaria, porque yo creo que si queremos vivir como una comunidad verdaderamente en la palabra, tenemos que vivir de esta manera. O sea, tanto quitarnos la pena, como de decir, ¿sabes qué? Pues si te lo rompí, te lo pago. Como por otra parte, pues también sacudirnos esa parte de vergüenza, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues de acuerdo a la Torah, pues creo que sí me deberías de dar lo que me diste, ¿no? O sea, lo que te di. Yo creo que ese es un principio que mantiene las relaciones sanas. Eso es algo muy poderoso que nos da la Torah. Entonces dice el verso 9 que toda clase de fraude se tenía que llevar a los jueces. Dice sobre buey, sobre asno, sobre vestido, sobre diferentes. Hay otras versiones, en el hebreo dice en toda clase de mal proceder. O sea, aquí de lo que se refiere ya es cualquier otro caso general. O sea, cualquier otro caso que no estaba aquí antes. ¿Sabes que hay una disputa de que no, pues que si es mío, que si es tu culpa, que si no es tu culpa? Dice, ¿sabes qué? Vayan a los jueces y entonces, ahora sí, pues lo que ellos determinen, eso tienen que aceptarlo los dos. Y eso es lo más sano, porque a veces hay gente, ay, que yo no sé por qué no recurre antes pues al prójimo o a alguien más. Van y ya después de 6 meses, no, es que te acuerdas de este cuate, sí, no, pues le presté una lana y nunca me pagó. Y nunca no sé qué, y ya quedó marcado, oye, pues ¿por qué no llamaste testigos? ¿O por qué no me dijiste, hubiéramos hablado con esa persona? No, no, pues ya que se lo quede. Y ya lo que ves ahí es amargura, o sea, ya la relación está dañada, está mal. Pero lo que dice aquí es que lo que los jueces condenaren pagará el doble, o sea, también tenían que aceptarlo, ¿no? Por eso más adelante dice que no injuriarás a los jueces, o sea, no digas, oye, no, pues este juez es un ratero, porque no hizo lo que yo quería. Dices, no, sabes que tienes que respetar el decreto y lo que el juez establecía. Ajá. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a ver cómo Pablo, como rabino, él tenía muy claro estos principios de Torah y seguramente nos vamos a topar con estos principios de la Torah en muchas de las cartas de Pablo, porque lo que hace Pablo, y no sé si se dan cuenta de ese patrón, es que primero da la doctrina, pero muchos de los capítulos que expone al final de sus cartas son de orden social, son de orden de amor, de armonía, simplemente de tener relaciones limpias, de tener relaciones sanas. Entonces él tenía que tener en su mente
base en la Torá de cómo se iban a aplicar pues, lo que él hace. Y muchas de las cartas que él escribe son para corregir deficiencias. Por ejemplo, casi toda la carta a los Corintios eran puras broncas, o sea, eran puras relaciones ahí dañinas que tenían, y él escribe para corregir esas deficiencias. Fíjense en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Bueno, acabamos de leer entonces que dice que si alguno tiene alguna clase de juicio, pues vaya a los jueces. Si alguno tiene alguna controversia con alguien, dice vaya a los jueces. Y aquí Pablo nos dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación, en la quejilá? Para avergonzarlos se los digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense, aquí Pablo reprende a la comunidad de Corinto diciendo, oye, qué pena que tengan que ir a demandarse a los tribunales, pues paganos, primero, en pocas palabras, a los tribunales mundanos, porque no son capaces ni siquiera entre ustedes de resolver sus diferencias. Eso es increíble. O sea, he conocido gente, o sea, hermanos en la fe que se demandan, van con un abogado y cada quien contrata a su abogado y se demandan y que difamación y que hicimos un negocio y entonces salió mal y entonces ahora tú me pagas y, o sea, no hay manera de reconciliarse ni de arreglarse. Se dice, qué pena que tenga que ser así. Dice, bueno, no hay en la congregación por lo menos uno que tenga discernimiento y que tenga sabiduría y que conozca la Torah y que diga, a ver, estos principios así se aplican, tú pagas y tú pagas, o tú esto y esto. Está mal. Está mal hacer esto. No, o sea, tenemos que considerar estos principios de la palabra aún entre nosotros o más que nunca, ¿no? Y se trata de buscar, les digo, tener estas relaciones limpias unos con otros, porque esa es la base para poder seguir creciendo y poder seguir manteniéndonos unidos. Las diferencias, siempre va a haber diferencias, ¿no? Y es triste que a veces gente en la palabra creyente prefiere hacer negocios con gente de fuera. Dice, bueno, por si sale mal, pues ya me duele menos. O sea, como que ya no hay tanto problema, ¿no? Ya me va a doler menos la herida, por decir así. Pues si sale mal, pues mira, ¿sabes qué? Pues finalmente es inconverso, yo me voy para mi lado y él para mi lado. Pero si es hermano, híjole, y ahora lo voy a tener que ver en la congregación. Oh, ¿y ahora cómo lo voy a ver? Oh. Pero alguien me decía, dice, bueno, pero si no lo hacemos entre nosotros, pues ¿con quién lo vamos a hacer? Entonces, si no somos capaces entre nosotros mismos de superar este tipo de pruebas, pues, ¿qué podremos esperar? ¿Creen que vamos a ir más allá? ¿Creen que algún día estaremos dispuestos a dar nuestra vida unos por otros? La verdad es que no lo vamos a hacer. Pero es que no nos gusta a veces lidiar con el hermano porque tenemos diferencias y porque, ay, es que tiene una manera de ser. Y no recurrimos a los principios de la Torah que dice, bueno, hay controversias, pues vayan con los jueces. ¿Sabes qué? No me puedo poner de acuerdo, algo malentendido. Ve con el juez y digo, ¿sabes qué está pasando esta situación? Y como dice el mismo Yeshua, ¿no? Bueno, primero habla con él a solas. Primero hablo con él a solas, reconcíliate. Si no te escucha, toma 2 o 3 testigos. Vas con los ancianos de la congregación, con el pastor. ¿Saben qué? Tenemos esta situación. Queremos resolverla. Ok. Y si aún ahí no escucha, entonces ¿saben qué? Pues ya tenle por gentil y publicano. O sea, no ha nacido de nuevo. O sea, si es una persona inconversa, bueno, pues ya. Mal negocio, salió las cosas mal. Pero son principios de verdad que tenemos que seguir, que tenemos que vivir, que tenemos que considerar, que tenemos que tomar en cuenta la responsabilidad sobre los demás, responsabilidad sobre nuestros actos, independientemente de que no lo hayamos hecho con intención. O sea, somos llamados a dar la segunda milla, somos llamados a dar la cara, somos llamados a ser capaces de ser luz en medio de las tinieblas, porque si no estamos siendo como cualquier persona del mundo, sino qué diferencia hay entre el vecino que no conoce de la palabra y tiene total irresponsabilidad de sus actos y de lo que hace, que nosotros mismos nos estamos comportando exactamente igual. Por eso al final de cuentas la Torah y la fe hebrea es tan práctica y es tan simple a la vez, es tan sencilla, no es tanta doctrina, sino simplemente cosas como estas. ¿Sabes qué? Le hiciste un daño a tu prójimo, aún haya sido intencional, aquí está, te lo pago. No hay ningún problema. Y ahí está, y el otro lo recibe y no pide de más,
no se queda con el rencor, el otro no se queda con el sentimiento de culpabilidad, y como dice un dicho, tan amigos como siempre. Y lo que sigue, ¿no? Y a seguir adelante. Entonces yo les invito a que todos reflexionemos en esto, a que pensemos en esto como hermanos, porque esto es para alguien que tiene la Torá. No te estoy diciendo que esto lo trates de vivir y seguir o que lo esperes de alguien que no conoce a Dios. Pero antes de esperarlo de tu hermano, vivámoslo cada uno de nosotros. O sea, digamos, sabes que sí es cierto. Estoy incumpliendo en esto, no estoy siendo justo en esto. Y podríamos poner muchísimos ejemplos, muchísimas aplicaciones de actos, de momentos que somos irresponsables y que no estamos dando una compensación, en que no estamos buscando una justicia, ¿no? Entonces, pues que el Señor nos guíe, que nos dé sabiduría para discernir, para juzgar y sobre todo para vivir. Éxodo 22, verso 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Entonces, bueno, va a haber disputas que no se van a poder resolver entre dos. Te podrás tomar un café con alguien y ¿sabes qué? No vas a llegar a un buen acuerdo. No van a quedar bien las cosas. Entonces, ¿qué dice aquí la Torá que hagas? Ve y ve con los jueces, ve con los ancianos y pongan ahora sí que sobre la mesa el caso. No, es que yo le presté y pues ya me lo devolvió maltratado. O ¿sabes qué? Le presté un dinero y no me lo ha pagado. O lo que sea. Entonces, cuando aquí dice toda clase de fraude, también en el hebreo implica de mal proceder. Se dio algo que resultó mal y entonces en lugar de estar hablando mal de la persona y murmurando y quejándonos o amargándonos en nuestro corazón, lo que la Torá dice, ve, lleva con los jueces y resuelvan ese cosa. Y lo que los jueces determinen, eso sí, que ahí se quede. O sea, el que lo debe, pues que pague el doble. Esa es la regla general, se pagaba al doble lo que se había tomado, sobre todo las cosas materiales, ¿ok? Entonces Dios les da autoridad, en este caso a los jueces, de impartir juicio, de dictaminar sentencias, de decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene la razón y se tenía que acatar lo que el juez dijera. Por eso más adelante dice que no vas a injuriar a los jueces. O sea, que si de repente te resulta el veredicto contrario, no digas, ay, este condenado, ¿no? O este juez tal por tal, o sea, me quiso, me defraudó, me hizo tal. ¿Sabes qué? Lo que te digan, acéptalo. Entonces dice, sobre toda clase de oveja, bueno, dice de vestido, es decir, sobre prenda, puede también darse, y sobre cualquier cosa que sea de controversia, ve delante de los jueces y que ellos resuelvan, y lo que ellos digan, bueno, pues ni modo, así va a ser. Entonces les digo que Pablo en 1 Corintios capítulo 6 toma esta base de la Torá para establecer y para reprender a los corintios, porque ellos tenían ciertas disputas, había problemas ahí en la congregación, y dice, qué vergüenza que en lugar de que vayan y con el anciano, con alguna persona de la congregación resuelvan el problema, van y se empiezan a demandar delante de la gente del mundo. O sea, van y contratan su abogado y van delante de los jueces y se están ahí demandando y se están ahí peleando. Dice, qué vergüenza, dice, solamente están dando mal testimonio, solo están dando un mal ejemplo pues, de la fe. O sea, pues ¿qué es eso de estarse peleando delante del mundo? Dice, ¿a poco no hay una persona en toda la comunidad que no tenga la suficiente sabiduría como para resolver un asunto así? Dice, ¿sabes qué? Pues está mal hacer eso. Fíjate cómo los principios de la Torá van por encima de la justicia del hombre. Porque cualquiera diría, mira, ¿sabes qué? Pues ya mejor voy con un abogado o voy y lo demando y ya se acabó el problema y ya no tengo que ver yo, así como que pones algo neutral. Pero la Torá dice, no, porque somos una familia, porque somos una comunidad. El deseo de Dios es de, bueno, pues ¿sabes qué? Me bronqueo y me voy de la congregación, ¿no? O sea, conozco personas aquí que han dejado de venir porque tienen problema con alguien de aquí, con una u otra persona, y entonces dice, ¿sabes qué? Pues yo no voy a ir porque va esta persona. Y la otra dice, bueno, entonces, pues para que venga, entonces yo no vengo. Entonces le digo, y bueno, y cuando regrese el Mesías, ¿qué van a hacer? O sea, le vas a decir, no, ¿sabes qué, Yeshua? Yo no voy a entrar porque pues está esta persona aquí, entonces, pues o entra ella o entro yo. O sea, no puede ser, o sea, no podemos estar con esas situaciones. Entonces Pablo les dice a los corintios, oigan, deberían de darles pena, no puede ser que actuemos de esa manera. Y recuerden que todo lo que enseñaban los apóstoles, todo lo que enseñaban incluso el mismo Mesías, habría que tener una base en la ley y en los profetas. Y sin duda estos tipos de pasajes son los que utilizaba Pablo
para resolver estas controversias. ¿Ok? Dice en el verso 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Eterno habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pues bueno, aquí habla de cuando un animal podía ser encargado a otra persona. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Por alguna razón voy a salir o voy a hacer un negocio, voy de viaje, te encargo el asno, el buey, la oveja o cualquier otro animal a guardar. O sea, puede ser hasta una mascota, si lo vamos a decir. ¿Sabes qué? Me voy, ahí te encargo mis pececitos, ahí están mis 2 charales, te los encargo muchísimo, cuídamelos. Y dice, bueno, pues si de repente se murió, así de, híjole, ¿sabes qué? Pues le cayó un rayo, amaneció muerto, tomó agua del río y estaba envenenada y se murió. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo traen ante los jueces y ahora sí que con la Torá en la mano, sobre la Torá van a jurar y van a decir, júrame por la Torá, júrame por el Eterno que, pues que fue sin querer, o sea, que fue un accidente, que no fue intencional, que no fuiste negligente, que no fue una responsabilidad tuya. Dice, ¿sabes qué? Sí, por la Torá, por el Eterno, se acabó la disputa. Eso significa el valor que tienen las palabras. ¿Qué dijo Yeshua? Sea tú sí, sí, y tú no, no. Como hay muchos pueblos todavía, así en pueblitos, que cómo se hacen los convenios. Pues nada más así de mano, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí sacan 40,000 pesos, pues aquí está lo de tu rancho, pues aquí está, órale va, ahí está, ¿no? Lo de la compra, ¿no? A mí me tocó escuchar así de algunas historias, por ejemplo en la central de abastos en la Ciudad de México, de repente, pues ¿cuánto es? No, pues 7,000 pesos, y pum, sacan y pum, 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 ahí está, y no lo cuenta el otro y se va. O sea, de palabra, así. Nada más porque confían en la palabra del otro, porque hay honestidad, porque saben que hay temor de Dios. Esa es la base de las relaciones, el temor a Dios. Entonces aquí dice, mira, pues si fue sin querer, confío en tu palabra, y ya, pero, dice aquí, dice, más si le hubiera sido hurtado, ahí sí vas a resarcir al dueño. O sea, si fuera robado, quiere decir que fue por causa de negligencia. Ay, dejé la puerta abierta y se salió, oye, pues ahí sí fue tu culpa, o sea, eso también es una responsabilidad. Entonces esto habla de, fíjate a quién le encargas tus cosas, y si te encargan algo, pues también fíjate cómo las cuidas. Porque cuando regrese el dueño, si fue por negligencia, la vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso esto nos habla de equilibrar las cosas, de pensar bien lo que vamos a hacer. Dice que si fuera arrebatado por fiera, dice, bueno, va a traer un testimonio de que, pues, ¿sabes qué? También pudiera darse, y pues ni modo, fue un accidente igual, no pasó a mayores, entonces se va a tener que quedar con la pérdida aquella persona que lo encargó. Ahora viene otro caso, dice el verso 14, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces, bueno, si aquí más bien está hablando, se le llama de el guardián pagado. Entonces, es decir, a alguien que por una parte pide prestado, puede ser 2 casos, que pides prestado, oye, ¿sabes qué? Préstame tu horno de microondas o préstame tu, no sé, lo que se les ocurra. Y de repente, pues sabes qué, ya lo pediste prestado y se te descompuso a ti, se te cayó, lo que sea, pues ahora lo pagas. Ni modo, va a tener que ser así, justicia, ¿no? La misma medida que te dieron, pues vas a tener que dar. Y dice, pero si el dueño estaba presente, o sea, pues de repente están los dos ahí trabajando y se descompuso estando él, ¿sabes qué? Pues tú viste que fue sin querer. O sea, no fue mi culpa, no fue intencional, pues ya que puede decir el dueño. Pues bueno, pues sí. ¿Por qué si vale aquí el caso de un solo testimonio? Porque el dueño actúa por los dos. O sea, por cuanto es el dueño y Dios también es testigo, digamos que son los dos, y el dueño dice, bueno, pues si yo estoy viendo que fue un accidente, es suficiente, ¿no? Digamos que el otro testigo se considera Dios y dice, pues ni modo. Ahora, si es alquilado, pues sí vas a recibir lo del alquiler, pues ya nada más. Esa parte por lo menos para compensarlo. Dice el verso 14, perdón, verso 16. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer.
Y a partir de aquí va a empezar a hablar de una sección, la Torá, sobre la protección de aquellos que son débiles, que pueden ser sujetos de ser engañados, que se encuentran en una condición de inferioridad, ya sea por la edad, ya sea por el conocimiento, ya sea por incluso su cultura, por el contexto de donde vienen. El punto es que la Torá busca proteger a aquellos que se encuentran en estado de inferioridad. Dice que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, es decir, que está soltera, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces, bueno, en Deuteronomio también habla de que si dos jóvenes, dos hombres, un hombre y una mujer soltera, durmiesen, dice, bueno, pues sabes qué, irremediablemente se casarán y no se van a poder divorciar. Pero aquí es una situación diferente. Aquí se considera, se le llama el seductor, aquel que engaña, aquel que toma ventaja de alguna jovencita. Recordemos que en la escritura se casaban, pues prácticamente después de su bat mitzvah, pues ya estaban en edad de casarse. Se cumplían los 13 años y pues ya estaban empezando a buscar marido, si no es que ya tenía ya algún prospecto. Y a los pocos años, a los 2 o quizás cuando mucho a los 3 años, ya estaba casada. Pues bueno, aquí se considera, algunos rabinos comentan que pudiera ser el caso de jovencitas que ni siquiera llegasen a los 13 años. O sea, que si algún vival ahí engañase a alguna chica, siento todavía más joven de la edad considerada adulta, a los 13 años en el judaísmo, pues dice, tiene que dotarla. ¿Qué quiere decir dotarla? Es asignar un contrato matrimonial, o sea, formal, y además dar el pago correspondiente por ella. Pero existía la opción de que si ella no quería, o el papá decía, no, sabes que este barbaján, ya veré con quién la caso, pero no se la doy, pues ni modo, aún así tenía que pagar. Entonces lo que busca aquí la Torá es poner una multa sumamente alta para que no hubiera más pues, seductores. Ahora, hay una controversia aquí sobre, dice, conforme a la dote de las vírgenes, dice, le pesará plata. En Deuteronomio se habla de que eran 50 monedas de plata, 50 piezas. Y bueno, ahí es donde hay la controversia sobre qué valor se estaba tomando. Por ejemplo, el valor de un esclavo sabíamos que era 30 piezas. No, en este caso aquí lo ponen como 50. Entonces algunos dicen, oye, pues 50 no son muchas. Para lo que hizo este hombre, a lo mejor pues es poco. Hay unos que consideran que la moneda de plata era el peso por libra, que algunos consideran que eran más de 200,000 pesos actuales. Otros comentaristas, otros rabinos dicen que era un monto aproximado que era lo suficiente para que una joven viviera 8 años, por lo menos en cuanto a vestido y en cuanto a alimento. Bueno, ¿sabes qué? Pues por andar ahí metiéndote con las que no debes, pues te va a costar pagarle una indemnización de 8 años, más o menos, a la jovencita, considerando que va a ser más difícil que se pueda casar, porque de acuerdo a la Torah, digamos que el ideal es pues que a hombre y mujer se guardaran y los dos se casaban en un estado de virginidad. Pero en el caso de que la mujer no lo fuera, y si engañaba al marido diciéndole que sí lo era, pues la podían apedrear. Pero si el marido estaba en el entendido pues de que ya no era virgen, aún así se podía casar y bueno, no pasaba nada, simple y sencillamente pues no se le daba la dote de las vírgenes y se quedaba en el acuerdo de que se casaban en esa condición y ya, ¿ok? Entonces, bueno, la Torah pone este castigo a este tipo de personas que buscaban engañar. Obviamente aquí pues también es una advertencia para los padres, para decir, oye, pues ten cuidado con tu hija. O sea, tenemos que estar siempre alerta, sabiendo que hay peligro inminente de este tipo. Bueno, pues en el caso para los que tienen jovencitas, los que tienen niñas, pues mucho más, ¿no? Y sobre todo en la época actual, porque imagínate que pues toda ahí tu hija que todo el tiempo la has cuidado y ya de repente llega un cuate ahí en moto, así, ¿no? Con unos tatuajes y unas camisas así negras de calaveras, sus aretes y cabello hasta acá, así de vengo por su hija, tú así de, ay, no. ¿Cómo te quedarías de no? ¿Sabes qué? No la dejas ir. Pero aquí lo que implica también es que dice la doncella fue engañada, o sea, la doncella fue timada. Entonces te habla de aquellos pues que le hablan al corazón de la mujer, ¿no? Te dice que la mujer cae mucho por el oído, por las palabras, por la seducción. Entonces también implica que a nuestras hijas hay que enseñarles esto, o sea, darles sabiduría es
que sepan discernir, que tengan ese don de discernimiento, que tengan esa capacidad de discernir las intenciones de las personas. Eso es a lo que voy. Entonces, a veces el ponerlos en una esfera en el hogar es muy bueno porque les da una santidad, pero podemos a veces caer en ingenuidad y eso es la parte peligrosa. Entonces, la Torá también nos habla de momentos muy fuertes, como este, por ejemplo, en los que es apto y es mandamiento de parte de los padres decirle, oye, va a haber un momento de tu vida en que te van a querer engañar, en que te van a querer hablar al corazón y que te van a querer hacer esto. Entonces tienes que estar abusada, o sea, estar lista. Y a los que tenemos varones, pues enseñarles temor de Dios, pues de que estas cosas no se hacen. Porque nuevamente vemos aquí el caso. Lo que busca la Torá es evitar a los irresponsables, a los que nada más están jugando con el corazón de las mujeres y que pues ya después las botan. O sea, ¿cuántos chavos, cuántas gentes no hacen esto? O cuántos hombres, aún con mujeres ya mayores también, lo llegan a hacer, ¿no? Nada más las seducen, las enamoran, ahora sí que les cantan al oído bonito y a la hora de la hora, pues nada, ¿no? Ya cuando ven que ya es en serio, pues órale, ¿para qué? Ahí nos vemos, ¿no? Por eso, fíjense, al menos en el Distrito Federal, ya se puede impugnar a las mismas leyes y se puede demandar por pérdida de tiempo. No sé si sabían. O sea, la mujer ya puede ir delante de un juez y le dice, y enseña testimonios, lleva testigos, se puede poner sus fotos, le abre ahí el Facebook, los correos de mira, aquí me escribía mis poemas y que yo era lo máximo y que íbamos a ser felices para siempre. Y pues, ¿sabes qué? Ya nada más cuando vio que era en serio, ahora sí que salió por piernas, ¿no? Entonces, pues van y lo buscan y lo demandan, órale, pues sabes qué, demandado, y pagas, ¿no? Bruno no lo pueden obligar a casarse, pero paga. Pues fíjense cómo, pues, hasta qué grado llega ya que la misma ley del hombre tiene que evitar en este caso las leyes de Dios, porque esto se da, y se ha dado desde la época de Moisés, nada más. Entonces no hay nada nuevo debajo del sol, no es que el hombre se le ocurra las leyes inspiradas por Dios, ya estaba escrito, simplemente pues alguien como que se le hizo óptimo, se le hizo ideal, pues oye, pues sí, ¿no? Que se me hace como que lógico, pues de que si engaña a una mujer y luego la deja, pues no puede ser así tan fácil. Entonces nuevamente nos habla de la responsabilidad de nuestros actos y del corazón de las otras personas. Dice el verso 18, a la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva. Entonces, bueno, pues este es un precepto también muy, muy fuerte en el que dice, ¿sabes qué? No hay remisión por este tipo de personas que se meten a estas prácticas, la hechicería, la brujería, el esoterismo, la magia, llámenle como sea, pues no, o sea que el Harry Potter y todos estos cuates ya estarían muertos también, si de repente se les aparece una hechicera, no la quieren matar, pero porque dice, no dejarás que viva, o sea, como de, agárrenla y ahorita, la linchamos, no se refiere a esto. Todos los mandamientos que implican pena capital se llevaba a cabo un proceso legal, ¿okay? Por jueces asignados en un tribunal determinado y, bueno, se llevaba a cabo todo un proceso largo para dictaminar que una persona era culpable. Entonces, pues, de repente pueden ver a alguien así como que vestida de negro y de, órale, está ya, se me hace que es medio hechicera y vamos a empezar ahí a ver si le hacemos juicio o no. Pero sí, aquí dice, por ejemplo, hechicera, en el caso de Deuteronomio 18 dice hechicero, para que alguien diga, oye, nada más la hechicera, no, también los hechiceros también. Y bueno, dice aquí creo que hechicera primeramente porque es más común que la mujer se meta en este tipo de pecados. O sea, como que la mujer tiene una inclinación más hacia las cosas espirituales y desafortunadamente eso también la puede llevar a desviarse de la verdad y entonces caer en este tipo de manifestaciones y de acciones que yo les había comentado cuando estudiamos a estos hechiceros en el capítulo de Éxodo de los magos de Faraón, que la Torá sí es muy tajante, leímos varios pasajes en donde dice, mejor ni te metas, o sea, no te asomes a ese tipo de cosas. No es, la Torá no pone la controversia si es cierto o no es cierto. La Torá te dice no lo hagas. O sea, no quieras aprender a través de la experiencia. Simplemente dice no aprendas. No tengas la experiencia y ya después digas, ok, ya voy a aprender. Ya aprendí. No hagas eso, o sea, no determines eso. Y tristemente, fíjense que en la tierra de Israel, durante un gran periodo en la época de los reyes, se dio mucho esto, ¿no? El mismo rey Saúl, ¿se acuerdan? Fue con la bruja de Endor, con la hechicera de Endor, y pues ahí dice que se le apareció Samuel, el profeta Samuel, y dice, no, pues sí es cierto, no es cierto. Yo digo, pues sí es cierto.
O sea, si el mismo Saúl dijo, soy Samuel y se postró, pues eso quiere decir que sí era. Entonces, pues no nos metamos en controversia si es cierto o no es cierto. La Torah dice, no lo hagas. Porque estás abriendo puertas que para empezar ni sabes dónde te estás metiendo y después no vas a poder ni cerrarlas. Entonces, mejor dejemos esas cosas separadas. Dice el verso 19, a cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Bueno, pues este es un pecado terrible. Habla pues, de lo que se conoce como el bestialismo, ¿no? De tener relaciones con animales. Que dices, oye, ¿quién va a caer en estas cosas? O sea, está impresionante. Bueno, pues yo les puedo decir que he platicado con gente de aquí, de Cancún, que hay un grupo de estos aquí en Cancún. Y que no piensen que es gente que digas, oye, están en la región ahí. No, están ahí en el centro. O sea, han pasado por esas calles seguramente. Entonces está fortísimo esta situación. Y pues dice, el que haga esta cosa morirá, o sea, irremediablemente va a morir, porque es una degradación de tu alma. Porque de acuerdo a lo que dice también en los Corintios, Pablo, en esta carta, dice que el que se une con otra persona se hace un alma con esa persona. Se hace un cuerpo con ella. Se hace un cuerpo, dice, pues, que él dice que son una ramera, se hace un cuerpo con ella. Entonces el que se une con un alma de un animal, te va a contagiar, te vas a unir pues ahora sí que al alma animal en ti. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a empezar a perder los sentidos humanos, la racionalidad y el espíritu humano que hay en ti se contamina y pues vas a caer ya en cualquier degradación. Ya el que llega a este tipo de pecados, pues ya prácticamente, ¿no? Y bueno, pues casos sonados como el de Madonna, ¿no? Que decía que hacía este tipo de cosas. El mismo Calígula también está documentado, ¿no? Que tenía una yegua favorita y cosas así. Entonces, híjole, el pecado en el ser humano no tiene límite al parecer, ¿no? Tristemente, pues no se pone freno, por eso les digo que un pecado te lleva a otro pecado y a otro y otro y otro, y puedes terminar lejísimos. A mí me sorprendió que me platicaron esto, una persona que tiene una asociación justamente de protección de animales, y dice, mira, ya mejor te doy más detalles porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí dice tal cual, cualquiera que sea este tipo de acciones, tanto morirá el animal como morirá la persona. Y este tipo de pecados, fíjense que inician, muchos de ellos, como la hechicería, como este tipo de acciones, por curiosidad. O sea, no es de que el día amaneces así como de que, wow, o sea, si estoy solo, pues entonces, no. Sino empieza por el morbo de ver, por el morbo de conocer, por el morbo pues de experimentar. Entonces se empieza poco a poco y se termina en este tipo de acciones y pues la Torah dice, morirá esta persona. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Eterno, será muerto. ¿Por qué? Porque esto también es un sinónimo de adulterio espiritual. El ofrecer sacrificio a otro Dios es negar a Dios. Es no confío en ti, creo que no es suficiente, entonces ¿sabes qué? Le doy a dar lo demás a otros dioses. Entonces Dios no puede tolerar el adulterio espiritual. Es fornicación, es adulterio, es engañar a Dios. Dios está en todas partes, así que Dios es celoso y fuerte y dice, ¿sabes qué? Si te veo sacrificándole a alguien más, ahora sí que dándole lo mejor a alguien más, se acabó. Se acabó para ti. Dice, verso 21, al extranjero, dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Dice, acuérdate de dónde te sacó el Señor. ¿No? O sea, aunque seas güerito, también saliste de Egipto. Aunque tengas ojo azul, también saliste de Egipto. O sea, no pienses que es la raza, no pienses que es el apellido lo que te hace diferente. Todos somos extranjeros delante de Dios. Aún en la tierra de Israel seríamos extranjeros, porque no se ha establecido el reino de Dios. Pues dice, tú fuiste extranjero, por lo tanto, no engañes ni angusties al extranjero. Entonces esto era muy común y todavía se sigue dando. ¿Ustedes creen que este mandamiento no se transgrede en casi todas las ciudades? Llegas a otra ciudad y cuando tomas un taxi, ¿qué te dicen? No, pero no hables así porque se van a dar cuenta que eres paisano, que eres provinciano y entonces te va a mandar 27 paseos ahí y ya después pues ya el taxi te va a cobrar más, ¿no? O cuando llegues así a tal lugar, no digas que no eres de aquí porque te van a tratar de timar o te van a tratar de engañar. ¿Por qué? Pues porque ya se sabe que esto suele darse. Es el común denominador. Imagínate una persona a lo mejor que ni siquiera habla el idioma y pues quiere comer o quiere comprar algo, o sea, no había en este tiempo, pónganse a pensar, pues no había ahí de saco mi computadora o mi traductor, mi
mi teléfono y pues ya le pongo aquí, ¿no? O me meto al mapa y ya veo como que por dónde me voy. Llegaba una persona a una ciudad sin hablar el idioma y pues ahí me dio a señas, le decía, oye, pues quiero comer o algo, y pues le podían dar a la engañada de su vida. Entonces dice, ¿sabes qué? No engañes, no angusties al extranjero. No permitas que tu corazón se haga duro. Eso es lo que sucede. Cuando transgredimos estos mandamientos, nuestro corazón va a empezar a endurecerse. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Y mi furor se encenderá y les mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces, ¿sabes qué? No pienses que porque no tienen papá que los defienda, que porque no tienen marido que les dé la cara, que los proteja, no pienses que están solos. Porque tienen un padre y porque tienen un esposo que es el Señor. Y dice Dios, yo los recogeré donde quiera que los esparciere, y yo seré ustedes por Dios y ustedes seré ustedes por Padre. Y también dice, no me heredarás en aquel más tiempo, Señor, yo seré tu marido, yo seré tu esposo, yo soy tu hacedor, yo soy tu creador. Entonces no hay viuda como tal, porque bueno, pues el Señor es su esposo, y no hay huérfano como tal, porque Dios es su padre. Pero en esta tierra, mientras esto llega a darse a plenitud, dice, no los aflijas y no los oprimas. Porque si por algo llegan a orar a mí, dice, ¿sabes qué? No te la vas a acabar. O sea, ahí sí, te vas a estar en graves problemas. O sea, cuidado aquel que llegue a oprimir a alguien de estos. Y bueno, la viuda y el huérfano, así como el extranjero, solo son un ejemplo de proteger al débil. O sea, solo son un prototipo de los débiles, de los indefensos, de aquellos que son sujetos a ser engañados. Nada más, no quiere decir que, bueno, a lo mejor alguien está, no es ni viuda ni huérfano, pero está en una condición de debilidad, dice, también a ellos. O sea, no abuses de tu condición, porque para luz nos puso el Señor. Ajá. Fíjense lo que dice Jacobo en la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 27. Y bueno, la carta de Jacobo o Santiago es muy conocida porque nos habla de poner en práctica la Torah, de poner la fe y demostrarla a través de las obras, de vivir tu fe. Esta es la manera de demostrarlo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice, o sea, no es tanta teoría, no te la quieres sacar a hacer de aquí de muy jajam, de muy sabio y de muy docto. Dice, mira, la verdadera religión, o sea, el que verdaderamente guarda Torah, lo ve así. O sea, visita a los huérfanos. Visitar no es de, ya te vine a ver, sino me preocupo por ti. O sea, estoy al tanto de ti. Y dice, a las viudas también, o sea, en sus tribulaciones, en las aflicciones. Suficiente tribulación, suficiente aflicción es, pues, haber perdido a tu ayuda idónea, ¿no? A tu compañero. Entonces dice, bueno, pues imagínate, si eso es muy fuerte ya, dice, no añadas más. Entonces la Torah lo pone en un punto negativo, no aflijas, no angusties al viudo, a la huérfana, y Jacob lo dice, lo pone en positivo diciendo, visítalos, lleva a cabo esto, pon en práctica lo que ya sabes que no debes de hacer, bueno, pues ahora haz lo contrario, haz lo que sí debes de hacer en la parte positiva, ¿no? Y en Zacarías capítulo 7 también Dios habla de esto, dice, no aflijas al huérfano, no aflijas a la viuda, al contrario, ten consideración del débil. Todos en algún momento hemos estado en debilidad, entonces considera eso también. Hay varias organizaciones en el mundo, ¿no? Que cuidan esta parte, ¿no? Por ejemplo, la de Ministerios de Amor o Lazos de Amor, no creo cómo se llama, que hablan precisamente de esto, ¿no? De apadrinar a un niño, ¿no? Te habla de que tú te comprometes a apadrinar, se le llama, o patrocinar a un niño, ser su sponsor, para que le cubra a esta asociación pues, todos los gastos que necesita hasta que pues prácticamente se pueda valer por sí mismo. Entonces, son de los mandamientos más importantes que nos da aquí la Torah. Volviendo a Éxodo, fíjense, ahora va a tocar el tema del dinero. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué es logrero? ¿Alguien sabe qué es logrero?
no es el que logra. Logrero es, o sea, el que prestaba, pero cobrando intereses altísimos, ¿no? Muy similar a la usura, ¿no? O sea, que se prestaba sabiendo que iba a recibir un beneficio, pero pues ni siquiera proporcional, o sea, muchísimo mayor de lo que estaba realmente dando. Entonces dice, ¿sabes qué? No seas logrero, o sea, no seas usurero, no seas convenenciero. O sea, no la hagas nada más por buscar recibir el interés. Porque está hablando aquí específicamente del pobre. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ahora fíjense, en estos pasajes encierra la justicia a Dios y la misericordia. ¿Por qué la justicia? Porque por un lado te dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, si alguien pues cae en la situación de pobreza, le puedes prestar, pero no lo hagas con intereses. Está prohibido prestar con intereses. Dice, pero tampoco sea de, bueno, pues te presto y pues ya, ahí a ver cuándo me pagas. Porque entonces eso podía derivar en que todos los pobres de, oigan, pues préstenme. Pues no tengo nada, o sea, no tengo ni con qué darte nada. Entonces, pues también había momentos en que, lógicamente, no iba a poder pagar a veces y pues ya se quedó el que prestó, pues así sin nada. Entonces, cuando alguien realmente quería salir adelante y solicitaba un préstamo, le dice, mira, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te puedo dar? ¿Sabes qué? Pues te doy la camisa que llevo presta. O sea, pero te estoy dando algo en prenda. Eso lo que busca Dios es también cambiar la actitud de la persona que es pobre y demostrar que realmente quiere salir adelante, que confía en que va a trabajar y se va a esforzar y que Dios lo va a prosperar. Y la muestra de ello es, ¿sabes qué? Ok, pues bueno, pues te dejo algo a prenda. O sea, toma esto a prenda mía. Ok, fíjense el equilibrio. Y la parte de la misericordia es, bueno, tú que prestaste y te dejaron esto a prenda, ¿sabes qué? Esto es lo único que tiene, devuélveselo en la noche y de día otra vez te lo vuelve a dar, hasta que salga adelante. Y entonces así se equilibran las dos partes, tanto el que pide como el que presta. O sea, el que presta, pues no queda totalmente desprotegido. No queda así de, bueno, pues te presto otra vez, y bueno, otra vez, y bueno, otra vez, ¿no? Y el que pide, pues no se acostumbra nada más a extender la mano, ¿sabes qué? Pues denme, y qué a gusto. Dice, no, pues ¿sabes qué? Pues déjale algo, y que en el corazón de la otra persona esté el devolverte si lo necesitas. Porque dice aquí, si es lo único que tiene, o sea, la camisa que dice aquí, de hecho la palabra aquí, el vestido, la prenda del vestido de tu prójimo, implicaba una especie como de manto que se utilizaba para dormir, que era prácticamente lo único que tenía la gente pobre. Entonces, bueno, en el día hacía mucho calor, pues se la quitaban. Pero en este tipo de lugares los climas son muy extremos, entonces en la noche hace un frío impresionante. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? En el día no la necesitas, aquí está mi prenda, aquí te dejo esto para que veas que voy a trabajar, para que veas que sí pienso pagarte. Y ya en el corazón de la otra persona va a quedar el, ¿sabes qué? Aquí está, oye, ¿sabes qué? Pues está bien, veo que sí tienes ganas, en la noche te la devuelvo y en el día otra vez. Y entonces se hace un círculo virtuoso y lejos de cerrar el corazón el que presta, pues dice, bueno, ¿sabes qué? Veo que sí. Y adelante. Y Dios iba a bendecir tanto a uno como al otro. Pero el que pide tampoco iba a caer en el abuso. ¿Sabes qué? Pues tengo ganas de salir adelante. Pues sí, préstame, pero pues a ver qué te doy, pues te doy mis zapatos, te doy mi reloj, pues aquí está mi bici, o sea, te doy algo, pero quiero que veas que sí tengo interés en salir adelante, que no nada más es de extender la mano y ya. Dice un dicho que no es bíblico, ¿no? Dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Qué dice? Y me recuerda un poco eso, porque yo creo que Dios bendice a la gente que se esfuerza y que quiere salir adelante. Pero la gente que nada se extiende la mano, híjole, dices, qué difícil es, ¿no? O sea, por misericordia le das, ¿no? Porque es parte de lo que tenemos que también trabajar en nuestro corazón. Pero de ahí a que Dios le prospere, generalmente la situación de una persona así no cambia. Y lo puedes ver, o sea, puedes ver al que está pidiendo limosna un día y pasa un año y lo puedes ver exactamente haciendo lo mismo y luego pasan 2 años y lo ves exactamente haciendo lo mismo. Y después lo ves a él y a su hijo haciendo exactamente igual. Pero aquel que se esfuerza y se esmera, difícilmente lo vas a hacer bien en la misma condición. Pues Dios busca aquí el equilibrio, tanto al que pide como al que presta. Dice el verso 28.
Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, bueno, esto habla de un precepto negativo que debemos de cuidar también, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Dice, cuando tú injurias a un juez, es como si estuvieras hablando mal de Dios. De hecho, la palabra jueces es la palabra Elohim, que se traduce también como Dios o dioses, ¿no? Entonces, cuando tú hablas mal de la autoridad que Dios puso, estás hablando directamente mal de Dios. Incluso se considera que este mandamiento aplica también a Dios, no injuries a Dios. Que en un caso de justicia, en un caso de juzgar una situación y el veredicto sale en contra tuya, no termines diciendo, ah, este juez tal por cual, son los rateros, eso es un da, ta, 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 ta. No, no hagas eso. Aunque haya sido falso el veredicto contra ti, dice, no injuries a un juez, ni maldigas a un príncipe de tu pueblo. Te estás dañando a ti mismo al hacer eso. Cuando hablamos mal pues que del presidente, que de los gobernadores, que de los políticos, también estamos incurriendo nosotros en este pecado y en acarrear maldición sobre nosotros. ¿Recuerdan quién cita este pasaje? Ah, le dan una cachetiza, ¿se acuerdan? De repente hace pum, una de esas guajoloteras, pum, y se queda así, y dice, Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. Le contestó Pablo. Y de repente los soldados ahorita dicen, oye, así le hablas al sumo sacerdote. O sea, como dijeron, este cuate está pero durísimo. Este ni al sumo sacerdote respeta. O sea, este ya está pero rebelde en serio, Pablo. Y dijo, ay, no, pues no sabía que era el sumo sacerdote. Dice, no, porque no injuriarás, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él cita la Torá. Entonces yo sí creo que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, no estaba siendo loco. Entonces es muy probable, por otros pasajes, que él tenía una enfermedad en los ojos. O sea, que él ya no veía bien. Entonces estaba a cierta distancia en que pues ya no distinguía. De repente nada más recibe el golpe y dijo, ah, sí, pues Dios te va a golpear a ti. ¿No? Pues bueno, ahí vemos la diferencia entre Yeshua y Pablo, ¿no? También Pablo era humano, ¿para qué? También se podía equivocar, pero corrigió. O sea, pero él corrigió. Y dijo, ¿sabes qué escrito está? No maldecirás al príncipe de tu pueblo, aunque lo que lo estaban haciendo era totalmente injusto y lo que querían era matarlo, porque no crean que querían, pues darle ahí unos varazos, o sea, no, lo que lo querían destruir. No había otra intención ellos en matarlo. Era tan fuerte el deseo de matarlo que dijeron, pues ahora vamos a ayunar y órale, el que coma de aquí que se muere. O sea, no vamos a volver a comer hasta que no se muera este cuerpo. Imagínense, huelga de hambre hasta matar a Pablo. Oye, está fortísimo eso. Fortísimo ahí. Y bueno, pues cuando lo atrapan, pues imagínate, estaba en riesgo su vida y lo empiezan a golpear, dicen, oigan, ¿saben qué? Pero corrige y cita este pasaje de la Torah. No maldigas a una autoridad que Dios puso delante de ti. No hables mal de ella, no injuries. No digas, ay, es que no me entienden, no digas eso. Dice verso 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. También es un mandamiento el entregarle a Dios lo mejor. En el caso de aquellos que tenían cosecha, que tenían arado en tierra de Israel, ¿sabes qué? De lo mejor de que estás sacando, lo primero dáselo al Señor. No esperes más tiempo. Dice ni al primogénito, porque el primogénito es consagrado. El que abriera matriz dice mío es, dijo Dios, o sea, se me pertenece. ¿Qué implica? Que nosotros debemos buscar consagrar a nuestros hijos a Dios, a los primogénitos por lo menos. Verso 30, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Que bueno, más adelante también habla en el caso de los hijos varones, que había de redimirlo, o sea que no lo podía sacrificar. Me preguntan que si en el versículo 29 puede referirse al diezmo. Aquí, mi particular manera de ver, habla particularmente de la cosecha, de la agricultura. Sin embargo, en el espíritu del mandamiento sí lo podríamos ver como el dar a Dios lo primero, ¿no? Hay mucha gente que acostumbra o se acostumbraba, no sé si todavía, pero por lo menos en mi época todavía se acostumbraba que le dabas a tus papás la primera quincena, ¿no? Tu primer sueldo, se los dabas así íntegro como una manera de agradecerle todo lo que hicieron por nosotros. Y después a mí también me tocó conocer en el cristianismo de mucha gente que la primer quincena, la primer sueldo, se lo dabas a Dios como una primicia, porque finalmente lo que obtenemos de nuestro trabajo es como tu cosecha, ¿no? Es una manera de decir, bueno, pues estoy cosechando y esto que estoy recibiendo es parte de ese fruto de mi esfuerzo. Entonces, sí, sí es una manera. Entonces, ¿se puede hacer? Pues sí, sí se puede hacer,
específicamente, si somos muy literales, pues habla de la agricultura. Ajá. Y dice el verso 31, dice, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Pues bueno, fíjense aquí cómo liga, ¿no? En este mismo verso, la santidad con lo que comemos. Eso está relacionado. Entonces está prohibido comer un animal que encontraran ahí destazado por alguna fiera, ¿no? Podía ser común en ese tiempo. Pues de repente iban en el campo y se encontraban alguna oveja, o sea que aunque el animal sea kosher, está prohibido hacer eso. Está fuera de su entorno, posiblemente. Segundo lugar, pues hay ciertos preceptos que se habían dado sobre cómo sacrificar a los animales. Entonces, no podías decir, oye, mira, ya me hicieron el favor de matarlo, no. Porque además, por lo general, ¿a qué animales se comían primero? Pues los animales salvajes, las fieras. Pues a los que estaban enfermos, ¿no? O sea, por lo general, a los que estaban así enfermitos o algo, eran pues a los primeros que se mataban. Pues si tú comías una carne de ese tipo, quizás también corrías el riesgo de enfermarte. También está prohibido, por ejemplo, comer de un animal que te encontraras muerto. Aunque no haya sido por las fieras, de repente piensas que está dormido, ay no, pues está muerto, no te lo comas porque pues, por algo murió, a lo mejor murió envenenado, a lo mejor murió de enfermedad, no te lo comas, tenía que ser sacrificado lo que te tienes que comer. Y bueno, te digo, aquí lo relaciona el alimento con la santidad. Por eso dice, ustedes me serán valores santos. Por eso la fe es tan práctica, hasta en la mesa podemos ver esto.